Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto con la psicóloga, la doctora Lorena Galán, quien nos estará hablando del tema sobre retomar nuestra vida después del COVID-19, secuelas y adaptaciones al cambio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues sí, como mencionaban ahorita que me acaban de presentar, hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las secuelas y cuáles son las adaptaciones al cambio posteriores a que suceda esta parte del COVID-19, que estamos ahorita en la fase 3. Pero bueno, poco a poco nos han estado avisando que vamos a estar, pues ya, poco a poco vamos a irnos integrando de nuevo a nuestra vida normal. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco de lo que generó, lo que ha generado esta etapa de distanciamiento social, de aislamiento, cuarentena, y por otro lado también, cuáles son algunas pautas que tenemos que seguir también para irnos reintegrando a nuestra vida, pero también tomando en cuenta que va a existir esta parte de la nueva normalidad que están mencionando últimamente. Entonces, bueno, pues entramos de lleno al tema. Una de las situaciones más importantes que tenemos que tomar en cuenta es como poner un poco en contexto todo esto que está sucediendo pues en nuestra nueva realidad. Si nosotros hacemos una pequeña retrospectiva, nos podemos dar cuenta que bueno, venía ya esta pandemia como, bueno, avisándonos, ¿no? Como haciéndose presente en el mundo desde principios de año, de enero, diciembre del año pasado. Esto comienza en China, pero creo que lo empezamos a ver muy lejano, ¿no? Pensamos, bueno, pues está muy lejos, empezamos a una parte también de escepticismo que todavía se sigue viendo un poco en la sociedad mexicana, pero bueno, empezamos a ver que se manifestaba como una realidad y cada vez se iba acercando más. Empezamos a ver qué sucedió en Italia, en España, se fue acercando a Estados Unidos y bueno, finalmente impacta en México. Esta situación nueva que se presentó en nuestra vida nos exige y de una forma muy abrupta hacer cambios en nuestra vida. Se empieza a hacer, bueno, en muchas empresas empiezan a tomar la determinación de que los empleados vayan a trabajarse a home office, empiezan recortes de sueldos, se empieza a hacer un replanteamiento brusco, ¿no? y general en la forma en la que nosotros vivíamos. Porque si se dan cuenta, pues fue de forma abrupta. Si bien veníamos avisados, ¿no? De que esto podía pasar y de que esto en algún momento nos iba a llegar, pero por supuesto nunca estamos preparados para este tipo de cambios. Entonces, bueno, lo que empieza a suceder en este sentido es que se nos exige, como les mencionaba, una readaptación de forma abrupta a una nueva vida. Y empieza a suceder que las personas que ganaban a lo mejor cierto sueldo, pues ganan la mitad o les reducen el sueldo un 20%, 50%. Hay personas que definitivamente pues las mandan a descansar sin goce de sueldo. Empezamos a ver que las personas están siendo obligadas, los chicos que iban a la escuela, pues están siendo ahora obligados a trabajar o a hacer, trabajo en línea, clases en línea. Empezamos a ver que los sistemas de salud, por ejemplo, las consultas de algunos de nuestros médicos, pues ya son en línea también. Entonces se empieza a hacer un replanteamiento a marchas forzadas. Finalmente, lo que se empieza a dar en esta situación es que todos nos vimos forzados a readaptar nuestra vida. Obviamente los cambios, los seres humanos somos muy resistentes al cambio. Entonces, es un shock socialmente, personalmente, emocionalmente, racionalmente y hasta físicamente nos vimos expuestos a unos cambios bruscos. ¿Qué se empieza a suscitar? ¿Qué empezamos a observar durante este confinamiento? Se incrementó de una forma alarmante la violencia intrafamiliar, se empieza a incrementar de una manera alarmante la violencia de género, se empieza a observar que se incrementan muchísimo los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, los niveles de, obviamente, baja tolerancia al estrés. Empezamos a ver una serie de fenómenos psicológicos y sociológicos que empiezan a impactar la forma en la que vivimos e impactarnos obviamente nuestra parte emocional. Y bueno, finalmente, ahí vamos, ¿no? Ya llevamos algunas personas 6 semanas, 7 semanas en este distanciamiento social.
Algunas personas han sido mucho más rígidas al aplicarlo, unas personas han sido como más flexibles, pero algo en lo que no podemos nosotros negar es que todos hemos visto este cambio, o sea, todos de alguna forma hemos sido expuestos a esto. Aún las personas más renuentes son las personas que hemos visto alguna como resistencia a este tipo de medidas del confinamiento, del aislamiento, aún las personas que deciden, por ejemplo, o que por necesidad también, por supuesto, han tenido que salir a vender sus productos, se observa, es innegable este cambio, que hay menos gente en la calle, que ha habido esta serie de cambios. Obviamente esto genera, como les mencionaba, situaciones en nuestra psique, en nuestro interior. Empieza a generar muchísimo caos, emociones que al final del día pues no sabemos manejar, ¿no? Entonces es muy importante ahorita, ¿no? En esta situación, hacernos un planteamiento acerca de cómo estamos decidiendo, por ejemplo, vivir estas etapas, ¿no? Yo entiendo que hay mucha ansiedad, entiendo que hay mucho miedo también, mucha incertidumbre acerca de qué es lo que va a pasar, acerca de cómo va a ser precisamente esta nueva normalidad en nosotros. Y, y bueno, obviamente es invariable para todos que vamos a tenernos ahora, después del cambio al que fuimos expuestos brusco, muchas personas tienen un poco todavía esta idea de que vamos a regresar a la normalidad, a la vida como nosotros estábamos acostumbrados a vivirla, la forma en la que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Y pues aquí hay una noticia que es muy importante y es, no va a ser así, ¿no? Nosotros poco a poco vamos a tener que empezar a reintegrarnos, vamos a tener que buscar nuevas formas de relacionarnos, de convivir. Y va a ser de una forma diferente porque el riesgo del contagio por COVID-19 va a seguir latente por un largo periodo hasta que yo creo que salga la vacuna y que todos estamos vacunados. Entonces, en ese momento podríamos empezar a coquetear un poco con la idea de que regresamos a la normalidad que estábamos acostumbrados. Sin embargo, fíjense que hace poco lo escuchaba del doctor López-Gatell que le hacía una comparación un poco de cómo era la vida antes del sismo del 85 o del 2019, cuando fue el último, cómo ha sido la vida después que antes, ¿no? Por ejemplo, del 85, bueno, a mí me tocó, y recuerdo que antes de ese temblor, pues no teníamos la cultura de los sismos, no teníamos la cultura de estar preparados, de hacer simulacros, de tener nuestros documentos todos apilados, porque pues no habíamos tenido esa vivencia de un terremoto de esa magnitud. Ahora con esta pandemia del COVID-19 va a ser algo más o menos así. O sea, vamos a tener que reaprender a vivir de una forma mucho más precavida, de una forma mucho más higiénica, de una forma mucho más consciente acerca de pues, el contagio latente y el peligro latente de ser contagiados. Entonces, eso es a lo que se refiere esta parte de la nueva normalidad. Entonces, pues hablando de estas secuelas que yo les mencionaba, pues bueno, miren, las secuelas esperadas, o sea, la secuela se refiere a cómo esperamos o cuáles son las cosas con las que nosotros estamos esperando encontrarnos después de este confinamiento, después de esta situación, es, primeramente vamos a encontrar personas con un sentimiento de miedo, ¿no? Un miedo latente a ser contagiados, un miedo latente a, obviamente, qué va a cambiar en nuestra vida, cómo va a ser mi nueva vida, ¿no? Hay la gente que se quedó sin empleo o la gente que está el empleo pendiendo de un hilo, pues se va a sentir muchísimo miedo, una situación estresante para ellos, porque al final del día, pues nadie sabemos, ¿no? Entonces, el miedo que nos genera lidiar con la incertidumbre. La otra parte, pues, es ansiedad. El nivel de ansiedad se va a ver incrementado. Como les comentaba, ya no vamos a poder salir, digamos, al supermercado, agarrar todas las cosas, escuchar estornudar a alguien y pues no pasa nada, ¿no? Salud y te sigues. O sea, vamos a estar un poco con esta ansiedad de ser muy precavidos, de no tocar. Y esto finalmente también se relaciona estrechamente con el miedo, ¿no? Ansiedad también se relaciona muy estrechamente con el miedo.
Vamos a también ver gente o personas que van a estar en estados de depresión. Puede haber depresión. ¿Por qué? Bueno, periodos largos de encierro generan depresión, un tipo como de desconexión con la vida, con el exterior sobre todo. La tristeza, la depresión por posiblemente haber perdido o seres queridos o sus trabajos o haber perdido también la vida como la conocíamos antes, ¿no? Hay personas que por supuesto van a ver o vieron afectado su nivel adquisitivo, su poder adquisitivo, su nivel socioeconómico y esto genera depresión. Depende mucho obviamente de qué tal tengas tú esto en tu jerarquía de valores, ¿no? Si para ti tu sueldo, lo que tú ganabas, tu trabajo, era las cosas más valiosas de tu vida, imagínense al sentir que lo perdiste, entonces viene un impacto bastante fuerte. Por eso seguimos esperando depresión, ¿no? En los adolescentes, que pues obviamente su vida social se vio afectada, el encierro. En los niños también estamos esperando ver angustia de separación. Los pequeños al estar ya tanto tiempo ahorita en casa con los papás, tomando clases en línea, haciendo tareas en línea, pues cuando se vuelvan a ver expuestos finalmente a regresar a clases, puede existir angustia de separación. O sea, pueden sentir mucho miedo, mucha angustia de verse alejados de sus padres y sobre todo imaginen el miedo que puede tener un pequeñito, ¿no? Al haber estado siendo expuesto a tantas noticias, a tantas cosas acerca de este virus que está siendo presente, que infecta, que mata personas, entonces el niño puede verse pues bastante presionado, bastante afectado por este miedo. Entonces también eso estamos esperando en los pequeños. Duelos también estamos esperando, que también se relaciona con esto que les había yo mencionado acerca de la depresión. Desafortunadamente se han perdido muchas vidas con esta pandemia, ¿no? Hay personas que lo hemos visto más de cerca, hay personas que lo han visto más de lejos, hay personas que han perdido padres, esposos, hay personas que han perdido, y pequeñitos, ¿no? Que han perdido a sus mamás, por ejemplo, infectadas de COVID. Entonces va a haber duelos, va a haber una serie importante de duelos, de procesos de duelo, en donde es muy importante, por supuesto, siempre estar acompañado en estos duelos, llevarlos de la mejor manera, porque también nos espera un periodo muy importante de resolución de duelos. Y otra cosa que también estamos esperando es que vamos a ver discriminación, podemos estar, y lo estamos viendo, ¿no? Discriminación a las personas que se dedican al sector salud, eh, agresiones a personas que hayan sido infectadas o discriminación a personas que hayan padecido este virus. Por ejemplo, la gente se entera y no las discriminan. ¿En qué sentido? Pues no las quieren invitar o les empiezan a aislar de alguna manera innecesaria, pero bueno, es por supuesto producto del miedo que sentimos y el desconocimiento que tenemos acerca de este virus. Y enojo, ¿no? Puede haber mucho enojo, puede haber una situación que nos... Enojo porque sentimos que la situación es injusta, enojo porque sentimos que a veces no se hizo lo suficiente, lo suficientemente correcto, no sé. Pues un enojo generalizado por muchas razones. Puede ser por miles de razones, pero finalmente el común denominador es esta emoción. Podemos ver enojo, violencia. Y otra cosa que también estamos esperando es, aquí sucedió algo y es que, por ejemplo, las familias que anteriormente no estaban muy acostumbradas a convivir, ¿no? Tanto tiempo, las parejas sobre todo, se han enfrentado a una situación de convivencia forzosa. Muchas veces vivimos en pareja, pero el marido se va todo el día, la mujer se va todo el día también a trabajar, o pertenece a alguno de los dos todo el día en casa. Y esta situación que ha forzado al hombre, a la mujer a hacer home office, a mantenerse dentro de la casa, pues nos ha llevado a la sorpresa de que después de mucho tiempo nos damos cuenta que, por supuesto, esa relación pues, ya no funciona, o que no tienen nada en común, o que se llevan súper mal, o que han estado peleando y peleando y peleando. O sea, empiezan a hacerse muy evidentes ciertas problemáticas dentro de la pareja. Entonces, se está esperando dos cosas. No estamos esperando una oleada, ¿no? De parejas que van a tener que acudir a terapia de pareja para resolver estos problemas
de convivencia, de comunicación. Vamos a ver una oleada también de personas que definitivamente han decidido separarse, ¿no? Que no más están esperando que pase esto para darse las gracias, o que ya se separaron durante este confinamiento, o parejas que, bueno, finalmente también, no todo es malo, positivamente encontraron la forma de llevarse a cabo, encontraron la forma de integrarse y finalmente están, bueno, pues se dieron cuenta que había cosas que arreglar, las arreglaron y bueno, esas son las parejas que felizmente siguen juntas, ¿no? Y van a seguir juntas. Entonces, bueno, esas son las situaciones que nosotros ahorita estamos vislumbrando que van a pasar. Digamos que esas son las secuelas, algunas de las secuelas, ¿no? En el tema psicológico, en el tema psicoemocional, en el tema psicosocial, esas son las esferas en las que estamos esperando estas secuelas y las estamos ya viendo. Ahora, una parte muy importante es que, bueno, precisamente pues elaboramos esto nada más como para explicar y poner en contexto lo esperado, lo que estamos viendo, las secuelas que está teniendo todo este confinamiento. Y ahora también, pues la propuesta, ¿no? Es cómo le vamos a hacer, porque finalmente, así como dicen, nada dura para siempre, ¿no? Así como la vida como la conocemos no duró para siempre y ahorita viene un cambio abrupto que nos está exigiendo un cambio, que nos exigió un cambio y un replanteamiento de nuestras vidas, que nos encerró un tiempo. Pero obviamente pues todo cambia, aunque haya sido un periodo muy largo, pues ya cambió, ¿no? Y bueno, ya nos están avisando que por ahí a finales de mayo, poco a poco vamos a estar reintegrándonos, ¿no? Y esto a lo mejor se va hasta agosto, los niños y los jóvenes van a regresar en agosto, unos en septiembre, o sea, va todavía como para largo, ¿no? Pero bueno, se nos está avisando, poquito a poco vamos a ir retomando, poquito a poco vamos a ir viendo, pero va a haber situaciones de las cuales, por ejemplo, que nos ha venido a dejar esta pandemia, que ya no hay vuelta atrás por el momento, ¿no? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿no? El uso del cubrebocas, el uso de las máscaras, el estar usando gel antibacterial, estamos lavando obsesivamente las manos, son cosas a las que no estábamos acostumbrados y que finalmente, pues sí, nos está pidiendo, o sea, pues te tienes que adaptar porque ahorita así va a ser el modo de vida. Entonces, aquí lo que es muy importante es buscar las herramientas y los recursos internos necesarios como para saber cómo voy a actuar o cuáles son las herramientas que yo puedo utilizar, las herramientas emocionales que yo puedo utilizar para adaptarme de la mejor manera a esta nueva realidad. Entonces, aquí hay muchas partes, aquí hay muchas situaciones de las cuales podemos echar mano. Habemos personas que no estamos muy trabajadas psicoemocionalmente, que no estamos muy educadas en este tema de la inteligencia emocional. Y este es un buen momento para empezar a practicarlo, porque finalmente, si se dan cuenta, y algo que nos hemos dado cuenta en esta pandemia, es que ese es uno de los recursos más importantes. Mientras más inteligentes emocionalmente seamos, mientras más capaces y más adaptables somos, menos trabajo nos cuestan las cosas. Acuérdense que el que sobrevive no es el más fuerte, sino es el más adaptable, el que más puede aprender a fluir con los cambios. Entonces, por supuesto, una de las situaciones que ahorita podemos manejar como una gran herramienta para podernos adaptar a nuestra nueva normalidad es aceptar los cambios y aprender a adaptarnos a los cambios. Tenemos que aceptar en este momento de nuestra vida que es un punto de no retorno. O sea, esto que ya vivimos, estas experiencias que hemos tenido de cerca, de lejos, pero que de alguna forma nos ha tocado, de alguna forma a todos, pues es una situación que ya no va, o sea, no, es un punto de no retorno, ya nada va a volver a ser igual. Y esta es una parte que tendremos que entender y que vale mucho la pena también aceptar. No pelearnos con esta nueva realidad, no pelearnos con esta nueva situación, no estar todo el tiempo, ay, pero es que a mí me gustaba, no sé, ir y al mercado que estaba saturado y ahora ya no podemos estar tantos juntos, pues así tiene que ser, ¿no? Por el momento es nuestra nueva realidad y tenemos que aceptarlo. Otra de las cuestiones que nos van a ayudar muchísimo es, como les insisto, tener esta capacidad de apertura al cambio.
las cosas ya cambiaron. Tenemos también que entender que al final del día los cambios no son malos. Nos cuestan trabajo, pero no siempre son malos. Entonces, el tema de darnos esta oportunidad de reaprender a relacionarnos, de reaprender, de readaptarnos, es una muy buena oportunidad también para nosotros ver esta capacidad de adaptabilidad que tenemos, que todos la tenemos, solamente que pues hay algunas ocasiones que nos resistimos al cambio, pero eso también es algo que tenemos que ir aprendiendo. Aprender más que resistirnos o pelear o rechazar los cambios, es ir fluyendo con los cambios, es ir aprendiendo a decir, ok, esto es lo nuevo, esto es lo que hay, esta es mi nueva realidad, nuestra nueva realidad a nivel global, y de qué forma puedo yo irme adaptando a esta nueva realidad sin sentir que sea como lo peor que me pudo pasar. Cuando nosotros, miren, todo en la vida siempre es cuestión de actitud. Si yo tengo una actitud propositiva, tengo una actitud positiva frente a las cuestiones que se presentan, todo siempre es más fácil. No quiere decir que hay gente que es positiva y hay gente que es negativa. Todo tiene que ver con la actitud, con mi mirador de las cosas. Sin embargo, si yo pienso y si yo digo, no, es que yo ya no voy a volver a ser feliz hasta que vuelva mi vida como era antes y como no voy a volver, entonces no voy a volver a ser feliz, pues esos son los pensamientos que a nosotros lo que nos van generando es muchísimo sufrimiento y obviamente nos van a complicar la existencia. Entonces, aquí también es mucho ese tema de actitud. Y al tener una buena actitud frente al cambio, una apertura, el tener un buen contenido mental, me refiero a ideas positivas, propositivas, algo que también nos va a ayudar muchísimo a readaptarnos a esta nueva realidad. Por ejemplo, las personas que se quedaron sin trabajo, por ejemplo, las personas que pues, tronaron sus negocios o que los negocios ya no van a ganar lo mismo porque, pues no sé, acuérdense ahorita, si antes metían 60 personas a un restaurante, pues ahora va a ser 30, ¿no? Y pues obviamente eso va a recaer en ganancias y va a recaer en merma de ingresos. Entonces, cuando nosotros tenemos en vez de enfocarnos a voy a ganar la mitad, empiezo a abrirme nuevos horizontes y empiezo a buscar nuevas oportunidades y nuevas modalidades de negocio, eso también da mucha apertura. Acuérdense de algo muy importante, y es una frase muy sonada, pero que tiene muchísimo sentido, y que es, de la crisis creces. Si nosotros, o si tú aprendes a crecer de esta crisis, de esta nueva situación que se presentó, hay personas que les empieza a ir mejor, ¿no? Porque buscan nuevas modalidades de negocio, porque modalidades educativas, modalidades de dar sus servicios, y les va bien, sorprendentemente bien. Entonces, aquí algo también muy importante es, derivado de esta actitud propositiva, pues entonces empezar a generar nuevas ideas y nuevas modalidades de vida, por supuesto. Otra cuestión muy importante es, bueno, estamos esperando aquí como dos cuestiones. Una es que empiece a haber una euforia, ¿no? Que empiece la gente, como sucedió en algunos países de Europa, que le empiezan a levantar este tema de la cuarentena y del aislamiento social y van y con euforia se meten a los bares y se meten o sea, ese es un extremo, o el otro extremo que también se está esperando observar es que la gente va a seguir con miedo y no va a querer salir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos son dos polos que es muy importante aprender a vivir en los matices, no en los polos. Entonces, es el hecho de tratar, por favor, de no irnos corriendo, ¿no? A meter, a atiborrarnos a los bares. O sea, hay que ser cautelosos. Y de la misma forma también tampoco es bueno seguir encerrados y seguir, porque eso tampoco es tan sano mentalmente. Es irnos poco a poco, ¿no? Saliendo, ir poco a poco con los debidos cuidados, con las debidas precauciones, ¿no? No quiere decir que ya nos tenemos que relajar totalmente, porque acuérdense, esto sigue siendo algo latente, o sea, el coronavirus, el COVID-19, sigue estando presente y sigue siendo un riesgo de infección. Eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Pero, por supuesto, como bueno, están abriendo un poco más, está un poco más la apertura, porque según los criterios de la Secretaría de Salud, bueno, ya no estamos tan expuestos, pero sí sigue habiendo riesgo de contagio. Entonces tenemos que seguir con los debidos cuidados y precauciones.
Vamos a tener, como yo les decía hace un ratito, tener que aprender a vivir ya con nuestro cubrebocas, tenemos que aprender a vivir con nuestro gel antibacterial, con nuestros lentes, si tenemos, pues que usamos, con caretas, pues que no. Tenemos que tener estas precauciones. O sea, por el momento más vale salir, más vale insertarnos poco a poco al exterior, a la sociedad, pero con precaución. Como les digo, no al extremo de me voy sin cubrebocas, me voy sin gel, me voy y me meto a un bar atiborrado, pero tampoco es seguir aislados, ¿ok? Es muy importante también tratar de no obsesionarnos, no estar obsesivamente pensando en el contagio, obsesivamente pensando en las muertes, en el virus, en estarnos atiborrando y saturando de noticias tenemos que, es muy importante tener esta, como les decía, como esta higiene mental, cuidar mucho la información que recibo, cuidar mucho a lo que estoy expuesto mentalmente y emocionalmente. Entonces, si nosotros tenemos una actitud equilibrada, no obsesiva, y tratar de no tener reacciones extremas, ¿no? De no, como les decía, que no escuchar toser a alguien y casi querer aventarlo, ¿no? Sacarlo de la tienda. O sea, hay que ser muy prudentes en estos sentidos porque no hay que dejar que el miedo nos domine. Eso es una parte muy importante. Otra cuestión muy importante es, tenemos que ir aprendiendo esta parte de empatía, altruismo, el aprender a ser constructivos con esta situación. Es decir, algo que es muy, muy importante, que yo le planteo mucho a las personas, es que tenemos que preguntarnos siempre, ¿qué nos ha venido a enseñar esta nueva situación de vida? ¿Qué tengo que aprender de todo esto? ¿Qué es lo que me vino a decir? Yo creo que nos viene a decir uno que en la vida nada es seguro, que puede pasar cualquier situación en tu vida y que te va a exigir o que te va a cambiar la vida y que te va a exigir cambios abruptos. Nos viene a enseñar acerca de la adaptabilidad, nos viene a enseñar acerca de resituar nuestros valores internos, o sea, que no todo es el dinero, que no todo es el trabajo, que llevamos una vida exageradamente acelerada y esto nos obligó como a sentarnos un poquito y a reflexionar un poco a nosotros mismos. Puede ser un área de oportunidad en ese sentido. Y tus valores, ¿no? A lo mejor ahorita te das cuenta que pues, es valiosa tu familia, que es valiosa tu pareja, que es importante ponerle atención a ciertas cosas, a las mejor a las que antes no le pones atención. Entonces, esto nos resitúa. Y creo que esto también es muy importante, aprender, fíjense esto, a observar esta situación a través de un mirador de agradecimiento y de aprendizaje. Esto va a ser una diferencia abismal en nosotros mismos y por supuesto va a tener un impacto súper positivo en la sociedad. No sé si haya por ahí preguntas, si haya por ahí algunos comentarios que quisieran que fueran respondidos. Hola, doctora, muchas gracias. Sí, tenemos un par de preguntas. ¿Sí? Nos están preguntando, ¿cómo se podría combatir la depresión post-cuarentena? Ok, la depresión post-cuarentena es una buena pregunta. Aquí la situación es combatir. Normalmente cuando nosotros tenemos una depresión post-cuarentena es porque ya la tuvimos en la cuarentena, ¿ok? Tenemos que ir analizando cuáles son estos factores que nos están generando depresión o qué creemos que nos va a dar depresión después de esta cuarentena. Tenemos que identificar estos factores. Si tú tienes el control, ¿no? O alguna situación sobre estas que te están generando depresión, pues hay que hacer un cambio propositivo o positivo en esto. Si no, entonces es muy importante acudir a un especialista, un terapeuta. Acuérdate que la depresión no se cura sola. La depresión es muy importante tratarla porque o sea, la depresión empieza moderada, pero se puede hacer severa. Y cuando es una depresión severa es mucho más difícil combatirla, pero también es mucho más difícil frenarla. Entonces, es importante, si ahorita lo estás notando, desde ahorita. Otra de las situaciones que nos ayuda mucho en los cuadros de depresión es buscar ocupaciones. El que trates de estar ocupado, hacer ejercicio, ayuda muchísimo en los temas de la depresión. Que ahora sí que ya puedas salir, ya puedes ir a caminar, ya puedes salir a correr, ya puedes a lo mejor ir a nadar, si te gusta la natación. Y por supuesto tratar que te dé el aire, tratar de que te dé un poco la luz del sol,
porque esas son cuestiones que fisiológicamente ayudan muchísimo a ir erradicando la depresión, dependiendo en el nivel en que esté. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo le podemos hacer si tenemos ansiedad durante esta pandemia? La ansiedad, obviamente, durante esta pandemia está siendo algo completamente normal, ¿no? Bueno, común, ¿no? No quiere decir que sea normal, es común. O sea, me estoy refiriendo a que, obviamente, como les comentaba, todos estos factores que están sucediendo en nuestra vida, que el trabajo, que estamos viendo las noticias, que hay muchos muertos, que hay muchos contagios, que me están pidiendo que haga, que llegue a casa, que entonces, pues todas estas situaciones de vida nos van generando muchísima ansiedad. Entonces, ¿cuál es la forma de erradicar la ansiedad? Una parte muy importante es ocupa tu mente en cosas positivas. Hay que cuidar mucho, les insisto muchísimo lo que vemos. Estar con todo el día con la televisión prendida, estar viendo noticias de muertos, de hospitales saturados, no está bien. O sea, sí está bien estar informados, o sea, eso es perfecto, pero hasta cierto punto tienes que ponerte límites, decir, ok, ese es el contenido mental, este es el alimento que le estás dando a tu mente y eso obviamente te va a generar más ansiedad. Entonces, trata de enfocarte o de poner otro tipo de cosas, o sea, trata de exponerte otro tipo de contenido, por ejemplo, películas con mensajes positivos, con mensajes terapéuticos, trata de estar ocupado en situaciones que te generen bienestar. Hay muchas cosas, por ejemplo, en casa que puedes tener pendientes a hacer, pero que no has hecho. Eso es terapia ocupacional. Ocúpate. Arregla tus cosas, ordena tus libros, depura tu closet. Ocúpate. Pues una cosa muy importante es ocuparse y controla tus pensamientos. Acuérdense que todas las emociones, la ansiedad, también se relaciona muchísimo con pensamientos catastróficos, con pensamientos negativos acerca de la situación. Entonces aquí la propuesta es controla tus pensamientos, enfócalos en otro tipo de cosas. Cuando te des cuenta que estás pensando en cosas que te generan ansiedad, bueno, escríbelas, ¿no? Que me genera ansiedad y trata de argumentarlas, de decir, a ver si está muriendo mucha gente, por ejemplo, en los hospitales, pero ¿yo qué puedo hacer? Si no puedes hacer nada, entonces decir, bueno, sí puedo estar tranquilo y sí estoy haciendo mi parte, yo quedándome en casa. Es lo único que puedo hacer. Y ocupándome, siendo, les digo, productivos en casa. Hay muchas cosas que puedes hacer y regreso a la parte de controlar los pensamientos. Trata de pensar en cosas buenas, ¿no? A ver, ¿qué voy a hacer cuando ya acabe esto? Pero sin buscarlo ansiosamente, o sea, sin, ay, ya que esto acabe, porque también eso nos genera ansiedad. Algo que es muy importante en esta parte que les digo es, traten de, bueno, yo luego les sugiero mucho hacer un diario emocional, ¿no? Un diario de escriban qué piensan y a través de ello ustedes se van a ir dando cuenta cuál es su contenido de pensamientos. Y si se dan cuenta que muchas cosas, o sea, son así que dices, oye, o sea, pienso puras cosas feas todo el día, ok, entonces ahí tienes algo que trabajar. Empieza a pensar en cosas positivas, porque acuérdense, no todo es bueno ni todo es malo en la vida, no, hay matices. Entonces, sí es verdad, hay cosas feas que están pasando, es bien difícil estar en la cuarentena, es difícil estar en la casa, pero también hay cosas positivas en ello. Y esas es en las que les recomiendo mucho enfocarse, porque eso les va a ayudar mucho con el tema de la ansiedad. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Sí. Me da miedo salir debido al virus. ¿Cómo superar ese miedo ya cuando debamos salir? Ok. Los miedos se superan de dos formas, o enfrentándolos y argumentándolos, ¿no? Enfrentándolos, bueno, pues tampoco es como muy sano es agarrar y salir sin precauciones y decir voy a enfrentar mi miedo, ¿no? O sea, y me voy a ir a un hospital a ver si me contagio. O sea, eso es como un extremo. La otra parte es argumentándolos. ¿De qué tienes miedo? ¿No? Esa es una parte que tienes que pensar. A ver, tengo miedo al virus, tengo miedo a contagiarme. Ok, hay ahí respuestas racionales. Tienes miedo a contagiarte. ¿Qué puedes hacer para evitar los contagios? Hay muchas medidas. La distancia, ¿no? La distancia de 2 metros con otras personas,
los cubrebocas, las caretas, el gel antibacterial, lavarse las manos, tener una higiene, llevar una buena alimentación, estarse una alimentación balanceada, hacer ejercicio. Todas esas cosas a ti lo que te van a ayudar es a fortalecer tu sistema inmune y por supuesto ayudar a ponerte como una barrera contra el bicho, porque para eso es la careta, por ejemplo, para eso es el gel antibacterial. Entonces, ese es argumentar el miedo. O sea, decir, pero si yo hago todo esto, si yo tengo estas precauciones, me alimento bien, me ejercito, mantengo mi sana distancia, no tengo por qué tener miedo, porque el riesgo a que yo me contagie es bajísimo. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer, por supuesto, tú y todas las personas, porque no vas a ser la única persona que tiene miedo, ¿no? Es muy importante también hablar de estas emociones de miedo, pero también actuar, y no actuar escondiéndonos, porque acuérdense que esta situación es algo que tampoco podemos vivir encerrados todo el tiempo. Entonces también va a llegar un punto en que vamos a tener que salir y con estos miedos muy pensados, muy trabajados, y te vas a ir dando cuenta que poco a poco, que esto vaya avanzando y que nos vayamos adaptando a esta nueva normalidad, tu miedo se va a ir difuminando, pero también es tener paciencia y poco a poco. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Algunos tips para evitar la tristeza, ya que no puede ver a su familia y le da tristeza también salir a la calle y verlas solas. Sí, claro. Es una situación bien normal. Algo que ahorita se está recomendando mucho, que sé que no es lo mismo, pero mitiga un poquito esta tristeza, es trata de tener contacto con tu familia lo más que puedas, por lo menos los medios digitales. La gran ventaja que tenemos en esta pandemia es que tenemos a la mano todas estas herramientas digitales. Yo sé a veces, bueno, pues nuestros papás son grandes, no están muy habituados a todas las videollamadas, pero también es una oportunidad para aprender. Trata de tener contacto con la gente lo más que puedas. O sea, trata de llamarles, trata de estar en contacto con ellos por WhatsApp, por videollamada, esa parte es muy importante. Y también esto que me comentas es, pues sí, obviamente salir, ver la calle sola, pues se ve así como raro, como estas escenas de película medio tétricas, pero finalmente es cómo lo veas, cómo lo relaciones tú. Si tú le das un sentido y le das un significado a esto que estás viendo, por ejemplo, estoy triste porque no veo a mis papás, por ejemplo, pero ¿por qué no los estoy viendo? Porque los amo, porque los estoy cuidando, porque no quiero exponerlos ni que se expongan. Entonces, le estás dando un sentido diferente. No estás diciendo, es que no los veo por esta cochina pandemia. Estás diciendo, pues no los estoy viendo porque estamos enfrentando una realidad que es innegable, ni modo, eso es lo que está pasando. Y los amo tanto que los estoy cuidando de esta forma. Es mi forma de decirles los amo y a distancia. Y también, por ejemplo, de estas calles que están vacías, pues también bueno, puede verse con un poco también de gusto, decir, bueno, creo que estamos siendo todos conscientes, estamos alejándonos un poco y bueno, esto es una fase. Algo que también es muy importante, que creo que te puede ayudar mucho a la tristeza, es una frase que a mí me encanta, que es, todo pasa y esto también pasará. Esto no es para siempre, es un periodo, es un tiempo. Y sé que es complicado, y sé que a veces es muy difícil aguantar, pero piensa que en algún momento esto va a desaparecer y en algún momento vas a poder ir a ver a tus papás, en algún momento otra vez vamos a ver gente ahí en la calle. Por supuesto, diferente, ¿no? Con una cierta distancia, pero va a pasar. O sea, esto no va a ser para siempre. Creo que esto te puede ayudar mucho también. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más. ¿Es posible que la ansiedad incremente cuando regresemos a la nueva normalidad? ¿Cómo Sí, prepararnos mentalmente para este cambio que viene, considerando que es algo nuevo para todos? claro, súper posible. De hecho, es lo más esperado. O sea, que nuestra ansiedad va a aumentar, va a aumentar. Acuérdense que les comentaba, ya nos veníamos medio adaptando y medio agarrando la onda de que estamos en casa y estamos trabajando en línea y ahora que otra vez váyanse a sus trabajos, otra vez vamos a sentir ansiedad, por supuesto, va a incrementar también. ¿Cómo afrontar la nueva realidad? ¿Cómo adaptarnos a esta nueva realidad? Yo creo que primero es con mucha paciencia con nosotros mismos y con los demás.
esto nos está exigiendo mucha resiliencia, mucha resistencia a los golpes emocionales, mucha resistencia y mucha tolerancia a la frustración. Entonces, es ir, como les insisto, poco a poco, ¿no? En irnos adaptando a esto, manejar nuestra ansiedad a través de nuestros pensamientos, el empezar a decir, a ver, es que no quiero hablar con nadie, ¿no? Ni a distancia. Bueno, ¿por qué? O sea, racionalízalo, tampoco es riesgoso. Para todos esto, claro, y creo que ahí también en tu pregunta está un poco la respuesta. Esto es nuevo para todos y por supuesto que toda situación nueva a todos nos expone mucha ansiedad. La ansiedad, si nosotros la tomamos de una manera positiva, nos exige sacar cosas mejores de nosotros mismos, nos va a exigir de cierta forma reaprender muchas cosas y reaprender a hablar, reaprender a tratarnos, reaprender a cómo establecernos en nuestros centros de trabajo. Y todo esto va a tener paciencia. Así como nos costó estas 7 semanas irnos medio agarrando la onda a estas cosas, pues bueno, nos va a costar un poquito de tiempo readaptarnos, pero es posible y también manejando este miedo a lo nuevo. O sea, como yo les insisto en esta parte, hay que abrirnos a los cambios, hay que abrirnos a lo nuevo y hay que estar observantes y hay que estar con la mejor disponibilidad de adaptarnos para mantener nuestra ansiedad a raya. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Qué actividades son las más recomendables para la ansiedad ahora que estamos aún en confinamiento? Ok, buena pregunta. Hay muchas técnicas, hay muchísimas técnicas para controlar la ansiedad en casa. Hay técnicas como el mindfulness, ¿no? El estar presente, en el aquí y en el ahora, sin estar pensando en el futuro, sin estar pensando en el pasado. Acuérdense que la ansiedad se centra mucho en que le tenemos mucho miedo a lo que va a pasar. O la depresión tiene mucho miedo, tiene mucho relacionado, perdón, con lo que sucedió. Pero la ansiedad tiene mucho que ver con el miedo, con el futuro, con qué nos espera, es que qué va a pasar, es que todo eso nos ayuda mucho la técnica de mindfulness, que es estar en el aquí, en el ahora, en el presente, lo que está pasando ahorita. Ahorita estoy en casa, ahorita estoy disfrutando mi soledad, o estoy disfrutando a mi pareja, o estoy disfrutando con mi familia, o a mis papás, a mis hijos, ¿no? Estoy ahorita en el presente. ¿Qué va a pasar mañana? No importa, aquí y ahora. Esa es una técnica. Otra técnica súper efectiva y súper importante es la respiración, técnicas de respiración. Cuando nosotros empezamos a tomar técnicas o aprender a respirar, la inhalación, mantener el aire, exhalar, hacerlo durante repeticiones, con tiempos establecidos, esa técnica nos ayuda muchísimo porque nos conecta, increíblemente esta técnica tan fácil, nos conecta con nuestro interior, nos conecta con nosotros mismos, nos hace conscientes de la forma en la que estamos respirando, lo que sucede en mi cuerpo, y eso calma la ansiedad de una manera sorprendente. Otra de las cuestiones es que le llamamos el grounding, que es aprender a estar poniendo atención en lo que está sucediendo. Esta es una técnica realmente nueva en la que, por ejemplo, cuando tú estés sintiendo ansiedad o cuando te está dando una crisis de ansiedad, sobre todo es cuando te da crisis de ansiedad, es aprender a nombrar, por ejemplo, 5 cosas que veas, 5 cosas que escuches, 5 cosas que huelas, o sea, para centrarte mucho en ti, en tus sentidos, y esto también baja muchísimo la ansiedad. Y también hay una técnica que le llamamos técnicas de relajación progresiva, que es aprender a ir tensando y relajando cada una de las partes de nuestro cuerpo, también con la respiración, visualizaciones, y esta es súper efectiva para controlar la ansiedad. Todos este tipo de técnicas, afortunadamente, también podemos encontrarlas hasta en YouTube, ¿no? Tú tecleas mindfulness y hay formas de practicar mindfulness. Otra que también es buenísima es la meditación, ¿no? La meditación desde el nivel, si quieres, más básico, poner tu música, también la encuentras, todo lo encuentras en YouTube y en las redes sociales, música Theta Healing, música Zen, música, todo eso sirve. Y también algo que funciona maravillosamente es la aromaterapia, las flores de Bach, la herbolaria, los tecitos también sirven, sí sirven, ¿no? Y se vale echar mano de todas estas cosas para sentirnos más tranquilos. Entonces, hay muchas gamas de cosas, muchas técnicas que podemos aplicar y como estas que te menciono, te pueden ayudar mucho. Si te interesa alguna en particular,
bueno, puedes contactarme o puedes meterte a YouTube también a investigar y ahí vas a encontrar muchísimos datos o muchísimas cosas, técnicas de relajación progresiva y ahí te van a salir y te van guiando, ¿no? O música Theta Healing y la pones y te salen un buen de segmentos de música Theta Healing. O sea, lo encuentras porque lo encuentras. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo evitar el miedo después de la cuarentena? Principalmente cuando los niños regresen a la escuela o tengamos que ir a algún hospital y el miedo a que nos podamos contagiar. Claro. Aquí voy a tener que separar esto en como dos preguntas, ¿no? Cuando los niños vayan a la escuela, una es el miedo, cómo manejar el miedo de los niños y cómo manejar nuestro miedo como papás, porque son dos cosas diferentes. Nosotros como papás tenemos que estar bien autocontrolados, tenemos que estar bien tranquilos, porque acuérdense que todo lo que yo siento se lo voy a transferir a mi hijo. Si yo lo voy a dejar con miedo y si yo voy a estar angustiada y si voy a estar, pues el niño lo va a sentir y va a estar angustiadísimo en la escuela, ¿no? Y no va a aprender aparte porque va a estar estresadísimo todo el tiempo pensando a ver a qué hora lo contagio, ¿no? Entonces, aquí algo que es muy importante es, como les digo, hay que dimensionar las cosas, hay que situarlas en su justo lugar, darles su propia importancia, pero no exagerada y tampoco minimizarla. Cuando en teoría se nos diga, ¿no? Por ejemplo, que ya es tiempo de regresar a las escuelas, hay que aprender a seguir las instrucciones que se nos den. Y hay que instruirnos, nosotros como papás, y hay que instruir a nuestros hijos a seguir esas indicaciones y darles esa tranquilidad, ¿no? Decir, mira, siguiendo estas indicaciones estamos fuera de peligro. Tienes que tener tranquilidad, pero también tú como papá te la tienes que creer, o sea, tienes que confiar en esta parte de que siguiendo las pautas de seguridad, de higiene y todo esto, pues tú se lo vas a transmitir a tu hijito y tu hijito lo va a entender, pero si tú se lo dices con inseguridad, con miedo o te escucha en pláticas diciendo otras cosas, lo único que le vas a generar a tu hijo es este miedo y estrés escolar, porque pues claro, ahorita lo que nosotros estamos aprendiendo es a convivir con este nuevo virus, ¿no? Y vamos a aprender a vivir con él. Acuérdense que esto es algo que ya llegó para quedarse, no se va a ir, ¿no? O sea, vamos a tener que aprender a vivir con ello. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Como vamos a tener que aprender a vivir con ello, vamos a tener que aprender nuestras pautas de convivencia con esta nueva forma de vida, con este nuevo virus. Entonces no podemos vivir todo el tiempo con miedo, no es sano, ni sentirlo, ni tampoco transmitírselo a nuestros hijos. Y en la parte de los hospitales, ¿no? Es lo que les comentaba, es muy importante no generalizar, no sobrereaccionar, no tener reacciones extremas. Si ya después, ahorita, en este momento no es una buena idea ir a un hospital si no tienes los síntomas agudos y graves de COVID-19. Si es porque se te subió el azúcar, trata de controlártelo en tu casa, no es que sean cosas gravísimas, pues ni modo al hospital. Pero ahorita no es tiempo. Cuando sea tiempo, cuando sea seguro regresar a un hospital, para que te vacunen, para que te saquen un ultrasonido, para un rayos X, para lo que sea, bueno, ya también se nos avisará y se nos dará las instrucciones precisas de cómo hacerlo. Pero ya cuando se nos diga, ya es seguro ir a un hospital, confiemos, ya es seguro ir a un hospital. Sé que nosotros tendemos mucho a ser muy perspicaces, somos muy desconfiados, desconfiamos de todo lo que nos dicen, desconfiamos de la información, le creemos a otras personas que no están tan bien informadas, o sea, les digo, hay que tener como la más templanza, la más tranquilidad para que nos dé esa sabiduría de entender. Por ejemplo, si nos dicen ya es seguro, pues ya es seguro, con tus precauciones, pero finalmente también es una cuestión de aprender a confiar y de aprender a decir, ok, si ya es seguro, vámonos con cuidado, vámonos tomando nuestras precauciones, pero confiemos, porque acuérdense que el miedo la confianza es el adversario del miedo. Si yo siento confianza en lo que hago, en cómo me dirijo, en las precauciones que estoy tomando, en las instrucciones que me están dando y que estoy siguiendo, no hay nada que temer. El miedo se minimiza. El miedo también es bueno porque nos pone en alerta y estamos precavidos, ¿verdad? Eso está muy bien, pero hay que mantenerlo a raya, porque si no, si nuestro miedo no lo controlamos, el miedo nos va a controlar a nosotros y nos va a paralizar.
y no es aconsejable dejar que el miedo nos domine. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta más. ¿Cómo se deletrea la técnica nueva? La técnica nueva es grounding, G-R-O-U-N-D-I-N-G, grounding. Viene del inglés de ground, de tierra, como ponerte en la tierra, grounding. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta más. ¿La yoga es buena para la ansiedad? Buenísima, definitivamente. La yoga es un ejercicio completísimo, te ayuda a la elasticidad de los músculos, a la salud de tus huesos, te conecta con tu respiración y aparte te enseña técnicas de meditación. Entonces es un excelente ejercicio la yoga para la ansiedad y para todo es bueno. Aunque no tengas ansiedad, la yoga es muy buena. Gracias, doctora. La última pregunta que tenemos. ¿Cómo supero la muerte de un familiar por no poder despedirme de él, ya que falleció por COVID? Ok. Esta es una pregunta muy buena. Los seres humanos realmente estamos muy necesitados de tener estos rituales de despedida, ¿no? Como el ritual de ver a nuestro familiar, de enterrarlo, de despedirnos, de velarlo, ¿no? Y es algo de lo que está siendo privada precisamente la gente que tuvo un familiar que ha muerto por COVID-19. Y esta es una situación muy lamentable. Finalmente se ha decidido así por las medidas de salud y de no reinfección pues, que conlleva esta situación. Es muy lastimosa, pero es exageradamente necesaria. Entonces, algo que es muy recomendable es recomendable asistir a tanatología. Si tienes oportunidad de tener alguna sesión con algún tanatólogo, es muy bueno, con un psicólogo también. Otra cuestión que es muy importante es ir trabajando tu duelo, ¿no? Es un duelo atípico porque, como bien dices, es como los seres humanos necesitamos estos rituales para entender que nos caiga el 20 y se nos priva de esto, entonces es una situación muy difícil. Aquí lo importante es empezar a trabajar mucho con la aceptación, ¿no? Con tratar de no sentir este enojo, de no tratar de descargar enojos sobre la situación, sobre Dios, sobre el virus, porque eso también es una parte del duelo. Y es normal que lo sintamos de vez en cuando. Pero después tiene que venir esta aceptación. Después de la aceptación de que, bueno, fue como fue, no pudo haber sido algo diferente, hay algunos rituales que yo recomiendo cuando se muere una persona y no la viste o no fue a cuerpo presente, o gente que desaparece, ¿no? Que después ya nunca la volviste a ver. Y bueno, hay rituales. Uno de estos también es escribirle una carta de despedida, de gratitud, de agradecimiento, donde tú puedas expresarle lo que significó para ti, lo que le agradeces, lo que vino a aportar a tu vida esta persona, lo que tú le aportaste a su vida. Y después hacer algún tipo de ritual en donde tú puedas entregarle esa carta a esa persona a través de, se la puedes regresar a la tierra, la puedes quemar, si tienes un globo de helio o algo así, pues también la puedes aventar al cielo. O sea, hay ciertos rituales que nos pueden ayudar mucho o puedes agarrar, y otra cosa que es muy bella es cuando agarran esa planta, bueno, esa carta la plantan con una maceta, con una flor, y finalmente depositas ahí como la representación de la existencia de esa persona. Ese es un ritual muy bonito porque te recuerda también que la vida se va regenerando y que la vida tiene ciclos y que finalmente esa persona que se fue de tu vida cumplió un ciclo, se fue, pero sigue vivo en esa representación, por ejemplo, de una flor, de una rosa, y también sigue viva dentro de ti, con sus enseñanzas, con lo que te dio. Yo creo que eso te puede ayudar momentáneamente, pero sí es posteriormente muy importante que acudas a un tratamiento porque sí es una situación muy complicada. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Qué medidas tomar si un vecino cerca de tu casa muere por COVID? ¿Me la puedes repetir? No la escuché. Sí, claro. ¿Qué medidas tomar si un vecino cerca de tu casa muere de COVID? Las medidas a tomar.
A final de cuentas, si es un vecino cerca de tu casa, la verdad es que no hay medidas como muy certeras que debas de tomar, más que tu sana distancia, pues intentar no ir a esa casa, ¿no? Si te invitan al entierro, si lo van a, que no está, o sea, que no es el manejo que se le debe dar a un cadáver de alguien que murió de COVID. Pero si te invitan, que al entierro, que a lo mejor no asistir, ¿no? Hacer, despedirte, pero como les digo, como un ritual de a distancia. Eh, Tratar de, por ejemplo, no ir a la casa de ese vecino si quieres dar condolencias, pero siempre con esta distancia y tomar tus precauciones nada más. Pero la verdad es que no hay nada más que hacer, no ir, hay que tener mucho cuidado con esto, de no ir, no agredir, no estigmatizar, no, porque finalmente pues también es gente que vivió situaciones difíciles y pues finalmente el COVID no se transmite a través de muchísima distancia, ¿no? Acuérdense, 2, 3 metros de distancia, el COVID muere, ¿no? Entonces, pues es solamente tener tus medidas de higiene adecuadas y ser muy prudente emocionalmente, socialmente, el tratar de ser respetuoso nada más, guarda tu distancia y pues ni modo, dar nada más el pésame. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su participación en nuestro live. ¿Gusta finalizar con algo? Claro que sí. Bueno, pues como saben, yo soy miembro de la red médica de Medical Home. Cualquier situación que necesiten pueden contactarme a través de esta red médica. Yo con mucho gusto puedo atenderlos o si quieren extender más la información o si hay un caso particular que dicen, yo necesito, bueno, con la red médica de Medical Home tienen precios preferenciales, ¿no? Y ahorita estamos nosotros trabajando en línea. Yo estoy trabajando en línea, estamos dando sesiones en línea, entonces lo que ustedes necesiten, pues aquí estamos. Y para mí fue un gusto platicar con ustedes y espero que todo lo que platicamos hoy sea muy nutritivo y muy fructífero para ustedes. Muchas gracias por su tiempo, doctora. Nos esperamos en nuestro siguiente Facebook Live. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego.